bajo supervisión de adultos. Es momento de las noticias. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario Estelar este jueves 14 de marzo. Te saluda Fabricio Ceballos. Revisamos de inmediato los titulares con las noticias que marcaron la jornada. Los exagentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, fueron sentenciados a 1 año, 9 meses y 22 días de reclusión menor ordinaria. Ellos fueron hallados culpables del secuestro de Fernando Balda en el año 2012. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio dejó en firme la lista con los nombres de los 5 finalistas, de donde se elegirá al próximo fiscal general del Estado. Diana Salazar continúa como la mejor puntuada. La Corte Constitucional negó la solicitud de suspender las elecciones para designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. En las noticias del mundo, el Senado de los Estados Unidos aprobó este jueves una resolución contra el decreto de emergencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en la información deportiva, hoy por la Copa Libertadores, el Club Sport Emelec enfrenta a Huracán de Argentina. Ambos equipos con la urgencia de sumar puntos. Arrancamos con las noticias. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio dio a conocer a los 5 finalistas, de entre quienes se designará al nuevo fiscal general. Diana Salazar se mantuvo como la mejor puntuada previo al inicio de la fase de impugnación. Con hora y media de retraso, la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio arrancó negando los pedidos de revisión de los postulantes. Se habían presentado 12 y ninguno fue aceptado. Se prefirió no dar paso porque muchas incidían en las calificaciones de los exámenes escritos, que ya habían sido previamente calificados. Y en lo que se refiere a las carpetas, estaban bien calificadas con las equivalencias de títulos, menciones y diplomados. Y en lo que se refiere a la audiencia oral, ningún consejero quiso revisar la nota. Con ello, las calificaciones no se modificaron y los 5 mejores puntuados son los siguientes. Lady Diana Salazar Méndez con 88,7 puntos. Merck Milko Benavides Benalcázar con 85,17 puntos. Javier Viterbo Bosque Villema con 77,91 puntos. Alberto Leonel Santillán Molina con 77,79 puntos. Y Juan Ulises Bisueta Ronquillo en quinto orden con 76,93 puntos. La Secretaría del organismo deberá notificar a los postulantes de forma directa, así como también a través de una publicación en un medio de comunicación escrita de alcance nacional, para con esto iniciar la fase de impugnación ciudadana. La ciudadanía tiene un término de 3 días para presentar las impugnaciones respectivas. En un máximo de 3 semanas se conocerá la principal autoridad de la Fiscalía General. Alex Llanos, Telediario. Y la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, confirmó que un juez ordenó la inmovilización de los 13,5 millones de dólares de la empresa Telconet, cuyo gerente es Tomislav Topic, quien se comprometió a consignar al Estado ese dinero correspondiente a operaciones realizadas con Glory International y que se encuentran en investigación dentro del caso de entrega de coimas por Odebrecht en la región. Hemos conseguido ya por parte del señor juez la incautación de los la inmovilización de los 13,5 millones de dólares. ¿A Telconet directamente? Sí, a Telconet directamente. Eso ya está dispuesto por el juez, tenemos la resolución pertinente. Más noticias. Los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, fueron declarados autores del secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Colombia. Ellos deberán cumplir una pena de 1 año, 9 meses y 22 días. Luego de un mes de la audiencia de juicio, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Miguel Jurado, Silvia Sánchez y Edgar Flores, declaró a los exagentes de la Secretaría de Inteligencia, Raúl Chicaiza, alias Ratón, y Diana Falcón, autores del secuestro de Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012, cerca de las 21 horas en Bogotá, Colombia. Hoy ya sabemos que los autores intelectuales actuaron desde Ecuador y con recursos públicos. El tribunal impuso en primera instancia una pena privativa de 9 años, pero aceptó la colaboración eficaz que los procesados firmaron con la Fiscalía
y la pena bajó a 1 año, 9 meses y 22 días de reclusión. Esta cooperación eficaz contiene elementos que prueban quienes estuvieron arriba de ellos en la escala de mando, es decir, quienes les dieron las órdenes de secuestrarme. El 18 de marzo los exagentes cumplirán 1 año de su detención, por lo que deberá descontarse el tiempo para que cumplan su sentencia. En el proceso judicial también están llamados a juicio el expresidente de la República, Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde mayo de 2017, y el ex titular de la CNI, Pablo Romero Quesada. El proceso queda en suspenso porque no pueden ser juzgados hasta que regresen al país. Las autoridades insistirán en los trámites de extradición. Para poder hacer la extradición nos piden todos los antecedentes de cómo se procesó, cuáles son los elementos con los que se contaron para poder llegar a la configuración del delito. El 1 de marzo, es decir, hace unos pocos días, ya envió la Corte Nacional de Justicia el pedido de revisión de Interpol. Esto ya está enviado. Según las investigaciones, Chicaiza y Falcón planificaron el plagio de balde en Colombia. Chicaiza habría contratado a 5 personas de nacionalidad colombiana para cometer el delito y les habría pagado con fondos de la Secretaría de Inteligencia. De este caso se desprendió una nueva instrucción fiscal por el delito de peculado. Contra del señor Pablo Romero Quesada. Con la sentencia, Fernando Balda viajará a Colombia para iniciar un nuevo proceso judicial. Proceso en contra de Rafael Correa por el delito de violación a la soberanía. El tribunal definirá por escrito el monto de la reparación integral en este caso. Valeria Villarroel, Telediario. Revisamos más temas. La ministra del Interior, María Paula Romo, se pronunció sobre las medidas que se tomará en relación al espionaje en el interior de la Asamblea Nacional. También se refirió a las denuncias del asambleísta Ronnie Aliaga contra el presidente Lenín Moreno y el mecanismo judicial que amerita este caso. Mire, la presidenta de la Asamblea ha pedido que intervenga la Policía Nacional para hacer un barrido e identificar espionaje electrónico, grabaciones. Es lamentable lo que eso sucede, pero permítame añadir algo. El debate de fondo, o lo que se pretende tergiversar en estos días en la opinión pública, es la idea de que la Asamblea o el Ejecutivo van a impedir alguna investigación. Voy a ser muy clara en esto. De ninguna manera vamos a impedir o obstaculizar una investigación. Aliaga pretendía un artículo que no se usa para investigar al presidente, darle una vuelta a lo que dice la ley y la Constitución, y eso tampoco se puede permitir. Cuando hemos visto nosotros en la historia de la República que un presidente sea convocado a una comisión, no se trata de un director, no se trata de un ministro, se trata del presidente de la República. Si tienen algún tipo de preocupación o algún tipo de pruebas, por favor, tienen que hacerlo, ese es su trabajo, pero tienen que hacerlo por las vías correctas y tienen que hacerlo siguiendo los procedimientos previstos y no tratando de confundir a la población en la creación de mecanismos que no están previstos en la ley. Y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio fue el único que se abstuvo en la votación para designar al nuevo superintendente de compañías. Los demás consejeros respaldaron la resolución que determinó que Víctor Manuel Anchundia estará al frente de esta entidad de control, o más bien continuará con el trabajo que le fue encargado meses atrás. Esta resolución deberá ser notificada para conocer cuándo será posesionado el funcionario. Y a través del decreto ejecutivo número 699, el presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó la renuncia del ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Guillermo León. El jefe de Estado agradeció al funcionario por su gestión. El mandatario encargó este ministerio a Andrés Michelena, quien se desempeña como secretario general de Comunicación. Y la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, deja al organismo regional solo con 5 miembros. Ecuador prefirió sumarse a la mayoría del continente debido a la nula actividad de este organismo, que no cuenta con secretario general desde el pasado 31 de enero de 2017. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio varias razones por las cuales UNASUR quedó totalmente ajena a cumplir el objetivo integracionista por el que fue creado en 2011, pues al contrario se convirtió en un organismo utilizado como plataforma política. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. Que por esto y más, Ecuador comenzará con la culminación del Tratado Constitutivo de UNASUR, sumándose así a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, países que en 2018 se retiraron del organismo. El gobierno ecuatoriano también iniciará el proceso para la reversión del edificio sede, ubicado en la mitad del mundo, ciudad de Quito, y que le costó al país $40 millones. Por supuesto, con absoluto respeto a los procedimientos en derecho aplicables al caso, como siempre hemos actuado. Procederemos además a retirar
la estatua de Néstor Kirchner. Él no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. Con apenas 5 de los 12 miembros inaugurales, sin secretario general desde 2017 y a un paso de perder la sede, UNASUR ratificó su camino a la extinción. La crisis del UNASUR viene de muchísimo tiempo atrás. Un organismo que fue creado para promover la integración y el desarrollo continental, derivó sus actividades simplemente con miras políticas de proteger a determinados regímenes del continente. El exministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Fernández de Córdoba, considera que es el momento de pensar en una nueva iniciativa de integración. El primer paso está dado y fue realizado por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Iván Duque, quienes plantean la creación de Prosur. Porque la política, tanto la política en general como la política exterior, tiene que estar de acuerdo con las realidades del país. Una cita está planteada para el próximo 22 de marzo en la ciudad de Santiago, y Ecuador es uno de los 8 países que han confirmado su asistencia. A Alex Llanos, Telediario. En la Asamblea Nacional comienzan a exponerse las posturas respecto a las propuestas de la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, sobre el proyecto de enmienda constitucional para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El país mira expectante lo que pueda determinar la Corte Constitucional al respecto. La propuesta de enmienda constitucional planteada por la presidenta de la Asamblea va en 2 vías. La primera propone que la legislatura retome la facultad de designar a las autoridades de control. La segunda apunta al establecimiento de una prohibición para que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana revise todo lo trabajado por el Consejo Transitorio. Ahora, las posiciones políticas en el Parlamento ya comienzan a delinearse respecto al cómo trabajar esa iniciativa. Fabricio Villamar cree que esta es la vía más rápida. El problema no es solamente el tiempo que tomaría la propuesta que inicialmente quiere hacer la presidenta, sino que esa propuesta no toma en cuenta a los ciudadanos. Y una reforma a la Constitución en un tema tan delicado tiene que tener el punto de vista de los ecuatorianos. Los socialcristianos caminan por la misma línea. Debería ser el pueblo, a través del voto, en una consulta popular, que defina su destino, si es su desaparición o la eliminación de ciertas competencias que toda la vida han sido, en cualquier régimen democrático, republicano, del presidente para nominar y de un parlamento para designar. Asambleístas de la agrupación autodenominada Revolución Ciudadana dejan entrever que existe temor y por ello esta jugada política de último momento. Están a días de joderse, como ella misma ha dicho, en función de que precisamente perderían esa concentración de poderes que ahora la han asumido dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Un tema que con seguridad con el transcurrir del tiempo definirá posiciones políticas en el Parlamento Nacional. Javier Ceballos, Telediario. Y el Pleno de la Corte Constitucional resolvió esta tarde negar la solicitud de medidas cautelares y admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad por omisión interpuesta por un grupo de constitucionalistas en contra del proceso de elección popular de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí serán elegidos el próximo 24 de marzo. Mediante boletín de prensa, la Corte Constitucional indicó que el pasado 8 de marzo se presentó ante este organismo una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se convocó a la ciudadanía a elegir, entre otros dignatarios, a 7 integrantes titulares y 7 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Demanda que se solicitó como medida cautelar la suspensión de las elecciones de los mencionados dignatarios. El comunicado señala: la Corte Constitucional, después de analizar y deliberar, resolvió negar la solicitud de medidas cautelares y admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad por omisión. En consecuencia, el proceso electoral continúa de conformidad con la respectiva convocatoria. Añade el remitido: la Corte Constitucional comprende el momento político complejo que vive el país. Señala que la Corte es un órgano jurisdiccional y recuerda que el actual proceso electoral es responsabilidad de los órganos de la función electoral, quienes deben ejercer sus competencias de conformidad con la Constitución y la ley. El comunicado de la Corte Constitucional señala que los ofrecimientos de campaña de algunos de los candidatos y candidatas a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incluyen la destitución de la actual Corte Constitucional,
No obstante, esta Corte es consciente que su deber es velar por el Estado democrático de derecho y la institucionalidad del Ecuador, más allá de cualquier cálculo particular. Javier Ceballos, Telediario. Y los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana rechazan el intento de suspender las elecciones de este organismo y de promover el voto nulo. Franklin Moreno, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, rechaza la acción de inconstitucionalidad que magistrados presentaron el lunes en Quito ante la Corte Constitucional para anular las elecciones para este organismo. Él afirma que no se siguió el debido proceso. De las resoluciones que adopta el Consejo Nacional Electoral, obligatoriamente debe recurrirse al Tribunal Contencioso Electoral. De no hacerlo, debe rechazarse por improcedencia. Es por esto que presentó un recurso de amicus curiae en las oficinas de la Corte Constitucional en Guayaquil, mismo recurso que presentó el también candidato a este organismo, Hernán Ulloa, quien afirma que la acción presentada por los magistrados tiene motivación política. Porque no es posible que en estos momentos, cuando faltan apenas unos 13 días para que se desarrolle el proceso electoral, vengan algunas personas a querer boicotear este proceso. Los abogados que presentaron la acción de inconstitucionalidad argumentaron que el CNE no cumplió con varias disposiciones constitucionales, como la difusión de los programas de los candidatos. En este marco, Moreno y Ulloa consideran que el CNE sí ha tenido falencias, pero no para objetar el proceso. Una de las faltas que tiene el Consejo es no haber promovido el proceso electoral en la forma adecuada. Sin embargo, hemos visto, a pesar de esta dificultad, hemos observado cómo los cambios estadísticos ha mejorado el grado de conocimiento. Las personas que tuvieran lesionados sus derechos subjetivos, teníamos que ser los candidatos, no terceros. A la par, ambos candidatos rechazan la campaña que han promovido algunos sectores para votar nulo en los comicios, postura que el analista y subdirector de Diario Expreso, Francisco Huerta, comparte. Ahora vamos a una elección donde poco se conoce de los aspirantes a manejarlo, pero hagamos el esfuerzo de seleccionarlos entre la gente que está propuesta. Aunque para la ministra del Interior, María Paula Romo, el Consejo de Participación tiene exceso de atribuciones y debe ser revisado. Ningún órgano debería tener tanto poder. Hemos tenido una experiencia en la última década de un órgano concentrador de poder y esto tiene que traernos lecciones. El gobierno está abierto a esa discusión y va a participar en ella. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. La Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones resolvió disponer al Consejo Nacional Electoral que suspenda la realización de la consulta popular en el Cantón Girón, en la provincia de Azuay, con respecto a la explotación minera en Quimsacocha. Esto tras aceptar un pedido de medidas cautelares interpuesto por los sectores promineros. Se trata de una solicitud de medidas cautelares interpuesta por el colectivo prominero denominado Unidos por el Desarrollo de Girón, y es la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones, con sede en Quito, la que dio trámite. Alegando un riesgo de violación a la seguridad jurídica, emitió una resolución que dispone al Consejo Nacional Electoral suspender la consulta popular en Quimsacocha. Nunca fuimos notificados para la audiencia y peor, no hemos sido notificados con esta supuesta sentencia que acaba de dar. La consulta se da porque se da. El Consejo Nacional es la suprema autoridad en este momento y no podrá un juez parar aquella decisión que está en firme por el organismo electoral. La suspensión debería, según la resolución judicial, aplicarse hasta que la Corte Constitucional revise las causas acumuladas en torno a la explotación minera en Quimsacocha, Loma Larga. Es un pataleo de ahogados que no saben qué hacer. Esto mientras Alberto Acosta, también opositor a la minería, afirma que el proyecto minero Loma Larga no dejará beneficios al país. Desde una perspectiva económica, el proyecto no es rentable para el país, es nocivo para el país, para las comunidades y es un gran negocio para las empresas y para sus intermediarios. Desde la empresa minera INV Metals, por el contrario, se afirma que habrán cientos de empleos. En la fase de construcción se plantea tener al menos 1.500 hombres trabajando. El Estado, según la minera, recibiría $580 millones en beneficios económicos, además de apoyo a las comunidades cercanas. Alrededor de 19 asociaciones están trabajando ahora en emprendimientos. Los beneficiarios son el número de familias de parroquias. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y para tratar este tema, esta noche está ya con nosotros el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, Santiago Yepes. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Telediario esta noche. Fabricio, muchas gracias. Un saludo
a ti, pero sobre todo a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo recibe la Cámara de Minería del Ecuador esta decisión de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones que dispone al CNE frenar la realización de la consulta popular en Quimsacocha? Fabricio, sin duda vemos que es un tema positivo, vemos que finalmente una autoridad judicial, en este caso, este juez que valientemente ha tomado la decisión de suspender una consulta popular que evidentemente estaba viciada. Recuerdo cuando estuve aquí la vez anterior que manifesté que evidentemente existía ya una certificación de la Corte Constitucional a través de la cual indicaba que la competencia estaba radicada en la Corte y adicionalmente que tanto una pregunta a favor como una pregunta en contra se encontraban acumuladas en una sola causa. Claro, de hecho, la unidad judicial asegura que no se debería realizar esta consulta popular hasta que se dé un pronunciamiento sobre las medidas cautelares por parte de la Corte Constitucional. Fabricio, tan es esto cierto que la propia Corte Constitucional aboca conocimiento. El señor presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, aboca conocimiento hace pocos días de que esta causa está pendiente de resolución y por lo tanto no ha sido tratada por la Corte Constitucional. Por lo tanto, no existe el famoso dictamen ficto, ni existe una certificación de la Corte Constitucional a través de la cual se haya pretendido generar y de alguna manera convocar a esta consulta popular. Pero sobre todo un tema importante, Fabricio, el derecho de las comunidades a consultar, evidentemente por un tema también favorable que está acumulado en la misma certificación, pero que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral de alguna manera ha hecho de oídos sordos. Creemos sin duda que es necesario que se suspenda esta consulta, que se ratifique, pero que sobre todo se respete una disposición judicial, que no caiga en desacato el Consejo Nacional Electoral. Pero hay un tema de fondo mucho más importante, Fabricio, que pese a que esta consulta popular vaya a tener un criterio de una Corte Constitucional sobre la forma, evidentemente también tiene que pensarse que el fondo de esta consulta debe ser tratado por la Corte Constitucional. No es posible que una consulta popular de alguna manera deba tratar temas locales en temas de interés nacional y restrictivos completamente de acuerdo a la propia Constitución de interés nacional y del Ejecutivo. En este caso, creemos sin duda que estos dos temas fundamentales deben ser tratados sobre todo teniendo en cuenta que han sido las propias comunidades las que han presentado esta acción de medidas cautelares y evidentemente este juez ha determinado que se están vulnerando o se pueden vulnerar los derechos constitucionales de ellos. Doctor Yepes, estamos a 10 días del 24 de marzo, fecha en la que se estableció la realización de esta consulta popular en la parroquia Girón, en la provincia de Azuay. ¿Qué es lo que pasa si finalmente el CNE continúa con el proceso de la consulta popular? Debemos tener en cuenta que ya existe una organización de por medio, la impresión de papeletas, ya hay toda una logística desplegada incluso en el propio cantón, en la propia parroquia, para llevar a cabo este proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa si finalmente se lleva a cabo esa consulta popular? Fabricio, lo que haría la Corte en este caso simplemente es dilatar, ¿no es cierto?, una respuesta a un pedido, en este caso de las comunidades, y aceptado evidentemente por un juez que ha ratificado que existe una violación a los derechos constitucionales de estas comunidades. Pero lo que sobre todo puede ocurrir es de desacato, finalmente, que la seguridad jurídica no sea respetada. Nosotros estamos conscientes que es un tema, que la minería es un tema delicado, pero que sobre todo que se respeten las concesiones que han sido otorgadas. En el caso del proyecto Loma Larga, las concesiones han sido otorgadas hace más de 17 años. La empresa ha invertido durante estos 17 años aproximadamente 55 millones de dólares y se prevé una inversión de aproximadamente 330 millones de dólares solamente en la fase de construcción. Entonces, todos aquellos que evidentemente se quejan ahora y pretenden, incluso ex ministros de Recursos Naturales, de decir que estas concesiones deben ser caducadas o que se debe respetar una consulta popular, simplemente el hecho de preguntarles por qué en su momento no opusieron ningún tipo de resistencia a estas concesiones cuando fueron ministros. Vamos por partes.
la dirigencia de la Federación de Organizaciones Campesinas de la SUAY de plano rechazó la decisión judicial. Yacu Pérez, en una entrevista hace poco, en una de las notas que estábamos viendo al aire, decía que en época electoral la máxima autoridad es el CNE. Por lo tanto, esta disposición legal o este fallo de la Unidad Judicial de Medidas de Protección finalmente no tendría efecto y no tendría por qué ser acatado por el CNE. Fabricio, tal cual lo dispone la propia resolución del juez, excepto cuando exista una violación flagrante de derechos constitucionales. Por lo tanto, la resolución que ha tomado el juez evidentemente es totalmente válida, debe ser acatada, está totalmente basada en derecho. Quienes hemos tenido la posibilidad de leerla, de estudiarla, podemos ver que el razonamiento es evidentemente lógico, pero sobre todo apelar al hecho de que ha sido la propia Corte Constitucional hace un par de días que ha determinado que efectivamente esta causa está pendiente de resolución al haber abocado conocimiento el señor presidente de la Corte, Hernán Salgado Pesantes. Creo que la Corte Constitucional tiene el deber histórico, pero finalmente valeroso de poder determinar, primero, que no se siguió el procedimiento adecuado en el caso de la consulta popular del Cantón Girón, y segundo, que evidentemente no corresponde a una decisión de un grupo o una comunidad que evidentemente tiene, sí, una importancia y una voz, pero que son temas evidentemente restrictivos y que corresponden a la función ejecutiva y que son finalmente temas que deben ser tratados por la Corte. Bueno, es importante tener en cuenta que como hay un sector que está a favor de la actividad minera en este punto del país, también hay un sector que está opuesto a que se lleven a cabo este tipo de actividades. Realmente, ¿cuál podría ser el impacto que genere la ejecución del proyecto Quimsacocha en esta zona que aseguran es muy sensible ambientalmente? Fabricio, hay un tema que es importante y creo que hay que dejar en claro. Puede haber gente que se oponga al desarrollo del sector minero, estamos totalmente de acuerdo. Creemos que el sector minero requiere de un diálogo profundo, requiere de mayor conocimiento y de profundidad para tratar los temas. Lo que nosotros requerimos como sector minero finalmente es que se respete la normativa tal cual nosotros hemos venido respetando en nuestras actividades diarias. Que finalmente sea la justicia la que determine que se cumple o no se cumple con las disposiciones constitucionales y que se ha seguido o no se ha seguido el debido procedimiento. Creo que la afectación, no solamente para el sector minero, porque tengamos en cuenta que el precedente que se va generando, si es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral avanza con esta consulta popular, es que cualquier tipo de proyecto de infraestructura, un proyecto petrolero, un proyecto hidroeléctrico, pueden ser consultados a una comunidad que, reitero, tiene todo el derecho de oponerse, pero que lamentablemente, de acuerdo a lo que determina la propia Constitución, es restrictivo del gobierno central y deben seguirse los procedimientos adecuados. Bueno, finalmente, ya para concluir la entrevista, la Cámara de Minería estará pendiente del cumplimiento de esta disposición de la unidad judicial. Fabricio, no nos olvidemos que es la Constitución de la República, en su artículo 408, la que determina que al menos el 50% del beneficio económico de los proyectos será para el Estado. Adicionalmente, que el 60% de las regalías deberán ser reinvertidas directamente en las comunidades donde se encuentran los proyectos. Creemos que esta decisión que se ha tomado, presentada por las propias comunidades que están a favor del desarrollo, finalmente debe ser respetada y debe ser propiciada para que se genere un proceso de desarrollo conjunto en este país. De acuerdo, muchas gracias, doctor Santiago Yepes. Gracias, Fabricio. Agradecemos al doctor Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, que nos ha ofrecido el punto de vista de este gremio del país sobre la resolución de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones que dispone al CNE que se suspenda la realización de la consulta popular en el sector de Quimsacocha en la provincia de Azuay. Vamos ahora a continuación a presentarles la primera entrega de una serie de entrevistas a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde expondrán los planes y proyectos que piensan implementar en el caso de resultar electos el próximo 24 de marzo. ¿Cuál va a ser su postura en torno a lo realizado por el Consejo Transitorio? El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por mandato constitucional, ha tenido las facultades extraordinarias para cesar anticipadamente en funciones a las autoridades de control. Sin embargo, esas facultades extraordinarias no la van a gozar los consejeros definitivos que vamos a ser electos este 24 de marzo, por lo que la posición
jurídica correcta es que no podríamos revisar las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Sin embargo, vale la oportunidad para exhortar a ciertos consejeros que se han manifestado públicamente sobre la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, o así también como para que ciertas funciones sean entregadas nuevamente a la Asamblea del Ecuador, pienso que no son pertinentes por el momento electoral y porque puede traer confusiones a la ciudadanía. Además, también quiero ser muy enfático de que si es la postura de parte de ciertos consejeros de que el Consejo debe desaparecer o ciertas funciones como la designación de autoridades deben pasar a manos de la Asamblea, pues ellos deberían abstenerse de continuar con los concursos de designación de estas autoridades. Frente a las voces que sugieren la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su criterio? Yo creo que es un error que ciertas personas traten de elevar una tendencia para un voto nulo, porque lo responsable y patriótico es que ellos aprovechen sus estructuras mediáticas o políticas para informar a la ciudadanía sobre este fundamental proceso democrático que se va a llevar el día 24 de marzo, brindándole información correcta sobre cómo tienen que votar o también para describir los perfiles de cada uno de los candidatos. El Consejo de Participación Ciudadana es una entidad noble porque va a representar la ciudadanía y va a tocar aquellos aspectos que son tan importantes y relevantes para los derechos de los ciudadanos que otras entidades son incapaces de tocar, como por ejemplo aquella desigualdad que existe entre el Estado y el ciudadano, que cuando un ciudadano tiene la razón y los tribunales se la dan, se ve indispuesto para poder cobrar algo como indemnización frente al Estado. Pero cuando el Estado tiene algún tipo de beneficio en el ámbito judicial, utiliza toda su maquinaria y estructura para vulnerar los derechos de la ciudadanía. El Estado ecuatoriano es el principal victimario de los derechos del ciudadano y eso cambia a través de una participación por parte del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué parámetros aplicará para nombrar a las autoridades que deben ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana? De acuerdo al mandato del 4 de febrero, las funciones de los consejeros de participación ciudadana se reducen de 5 a 4 años. Por lo que, si el Consejo Transitorio designa autoridades que van a cumplir funciones de 5 años, los consejeros definitivos se van a ver en la imposibilidad de designar nuevas autoridades, si no van a ser los consejeros que consten en el siguiente periodo. Sin embargo, si durante este tiempo el Consejo Transitorio no puede designar a todas las autoridades de control, pues los parámetros que deben ser utilizados es brindar la legitimidad y la transparencia de los concursos, brindando seguridad jurídica para que esas reglas no cambien en mitad del concurso para favorecer algunas postulaciones o para desfavorecer a los otros. Aquí lo importante es que la ciudadanía tenga en consideración de que las personas que van a ir a representarlos de esos puestos de control tan importantes gocen de la transparencia y legitimidad que les otorga unos concursos donde no se vulneren las garantías de ninguno de los candidatos. ¿Cuál será su plan de trabajo? Mi plan de trabajo está enfocado a dos ramas diversas. Primero, a la promoción de la participación ciudadana y luego a la lucha contra la corrupción. Por un lado, es necesario que el ciudadano conozca cómo tiene que defenderse ante los abusos de autoridad y para ello es necesario formar asambleas, vedurías a nivel nacional para que el ciudadano se empodere de estos derechos y sepa cómo ejercerlos, a fin de que sean nuestros ojos en cada uno de los rincones de la patria y también en el exterior. Luego de esto, nosotros como Consejo de Participación Ciudadana debemos enfrentar a los actos de corrupción, poniéndonos al frente como un escudo en todas las denuncias que haga la ciudadanía, investigando objetivamente y luego siendo parte procesal en los juicios que se tramiten en el plano judicial, dándole protección al ciudadano no solamente en un blindaje a los datos de las personas que denuncian, sino también inclusive físicamente respecto de cualquier acto de persecución que pretendan hacer los denunciados en esta lucha contra la corrupción. Decisión en democracia.
Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Puerto López, provincia de Manabí, se instalarán 53 juntas electorales para que 17.646 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Puerto López, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019. No te pierdas. Decisión en democracia. Hoy 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Tenemos muy malos caminos y nuestros productos se dañan a diario, perdemos mucho dinero nosotros aquí. Esto tiene que cambiar. Capi Zapata, prefecto. Nosotros como jóvenes necesitamos apoyo para surgir con nuestros emprendimientos. Es tiempo de progresar. Vota todo 12-20-61. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy abogada, activista y defensora de los derechos humanos. ¿Cuál es su propuesta? Fomentar la participación ciudadana, hacer un verdadero control social. Juntos, hagamos respetar los derechos, fiscalicemos y denunciemos sin temor cada acto de corrupción. Yo seré tu voz. Si María Fernanda Rivadeneira es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Decisión en democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, se instalarán 155 juntas electorales para que 53.742 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 7 concejalías. Buena Fe, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Horas 35 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió su agenda de trabajo en el Cantón Cayambe, en la provincia de Pichincha. El jefe de Estado asistió a un encuentro con productores de leche. Ahí se alcanzaron varios acuerdos, entre los que se destacan nuevas líneas de crédito para el sector. Cumpliendo con su compromiso con este sector, el presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes de producción de leche en Cayambe, tras recorrer una pequeña feria para apreciar los derivados de este producto que constituye un atractivo turístico en este sector. Este encuentro sirvió para revisar los avances como parte del acuerdo suscrito para el fortalecimiento del sector lechero, entre ellos la eliminación de la semaforización, el considerar este producto como un alimento y no como una bebida, aumentar el consumo escolar de leche y la moratoria del uso de suero de leche por 6 meses. El otro día veía que habían puesto el semáforo atrás y sucede que de acuerdo al semáforo era más beneficioso tomarse una Coca-Cola que tomarse 1 litro de leche. ¡Absurdo! 5 millones de litros de leche cruda se producen diariamente por 300.000 productores a nivel nacional, generando miles de empleos. Considerando la importancia de esta industria, el primer mandatario anunció la apertura de créditos. Para ello se cuenta con $500 millones, los cuales serán entregados a 8 años plazo y con 3 años de gracia. Ustedes saben que estamos empeñados en activar nuestro plan de prosperidad 2018-2020, que incluye el plan de reactivación agrícola,
solo para este año, Ban Ecuador aumentará 200 millones de dólares para este sector, con nuevos préstamos fáciles y menor tasa de interés. Además, se informó que avanzan 8 proyectos de riego que beneficien a este sector. Tenemos ya un gran acuerdo y los acuerdos son para cumplirlos. No hace falta tener una firma, no hace falta tener una firma. La gente de honor, y así le enseñaron al hombre de campo, basta con su palabra. El ministro de Agricultura se refirió a la activación del Registro Nacional Agrícola para identificar a los productores. Queremos ver hacia el futuro, queremos incidir en los costos de producción y bajarlos. Queremos mejorar la productividad. Los participantes en este encuentro, pequeños productores de Cayambe, agradecieron el apoyo que están recibiendo para incentivar el consumo de leche. Hemos logrado que por fin la semaforización que tanto daño hizo se baje, sea considerada la leche no como una bebida, sino como un alimento. O que se traigan los abonos químicos a bajo costo, porque eso es lo que a nosotros nos incrementa en producir nuestro litro de leche. César García, Telediario. Representantes de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio y empresarios analizaron las perspectivas que el país enfrenta en materia económica, la ley de fomento productivo, los acuerdos multilaterales y las modalidades de los contratos de trabajo fueron varios de los temas abordados. Empresarios, inversionistas y exportadores ven con optimismo el camino que ha escogido el Ecuador para afrontar la crisis financiera, en especial los enfocados a la ley de fomento productivo. Que tengan un blindaje legal que los ampare, y eso se va dando, o sea, todos los cambios legislativos, los cambios de leyes que hemos tenido en los últimos meses, pues nos muestran un camino más claro. Para mejorar la competitividad, consideran que debe existir flexibilidad en los contratos laborales que permitan generar más empleo. Sin jamás en la vida dañar los derechos de los trabajadores, pero sí revisar las modalidades de contrato, porque eso es competitividad. Dentro del sector industrial usted va a tener gente que trabaja en camarón, gente que trabaja en brócoli, gente que trabaja en diferentes actividades, y cada negocio tiene su propia particularidad y su propia dinámica. En cuanto al sistema de producción, esperan lograr reducción de costos en electricidad y agua. Que el empresariado necesita realmente costos de kilovatio hora más bajos para poder competir con Colombia y Perú, que son nuestros vecinos más cercanos. Para el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, los acuerdos comerciales alcanzados permiten al país incrementar las exportaciones. Mire cuánto han aumentado las exportaciones del Ecuador a Europa y las importaciones desde Europa a precios más bajos. La libertad de comercio favorece a los países, y el gran crecimiento de la economía del mundo de los últimos 40, 50 años se debe fundamentalmente al crecimiento del comercio mundial. También considera que la disciplina fiscal es vital para generar confianza en las multilaterales. Desenmarañar trabas que hay en la economía y en los aspectos regulatorios, generar acuerdos de libre comercio, ir hacia una economía que se sustente en la libertad y no en el control estatal. Mariuxi Buenaño, Telediario. Un deslave en la vía Montalvo-Guaranda en la provincia de Los Ríos provocó el cierre de la carretera por varias horas. Hasta el momento, las inundaciones dejan 2.000 damnificados y 4.500 hectáreas afectadas. Maquinarias de la empresa pública y privada ayudaron para quitar los escombros que cayeron producto del deslizamiento de una parte del cerro en la vía Montalvo-Guaranda. Cerca de 20 metros de la carretera fueron obstaculizados. El hecho no dejó víctimas mortales, pero sí daños materiales. Revisar la casa donde conocemos que hay una casa que está afectada, gracias a Dios no hay heridos, y vamos también a entregar lo que son los kits de ayudas humanitarias y kits alimenticios que por parte de gestión de riesgos deben obtener por lo que es levantamiento de levinas. En la provincia de Los Ríos, el fuerte temporal no da tregua. Los más afectados son los agricultores que han visto perder sus cosechas. Tenemos 2.604 personas afectadas, tenemos 3 personas heridas, 83 personas evacuadas, 748 viviendas afectadas, 10 viviendas destruidas
y 4.056 hectáreas aproximadamente afectadas y hectáreas perdidas tenemos 353. El presidente de la República nos ha planteado poder establecer un mecanismo que permita recuperar esas pérdidas a través de las acciones que las instituciones harán. En un recorrido por Pueblo Viejo y Pimocha, las autoridades constataron la magnitud de los daños provocados por la época lluviosa y la creciente de los ríos. Según el alcalde de Babahoyo, Guido Silva, la situación se agrava por la falta de disciplina de los habitantes en el mal manejo de los desechos. Ciudadanos que viven de la García Moreno hacia el bypass, que han botado hasta palizadas, troncos, plásticos y de todo dentro de los sumideros y de las canaletas. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha destinado recursos por la crisis ante la declaratoria de alerta naranja, tanto en Manabí como en Los Ríos. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y esta mañana en Quito, las víctimas de crímenes de lesa humanidad de varias provincias del país realizaron un plantón en los exteriores del edificio de la Fiscalía General del Estado. Ellos exigieron justicia y que se sigan los debidos procesos. Además, solicitaron del Estado la reparación de los derechos vulnerados. Con carteles y consignas, ciudadanos de varias provincias presentaron sus casos en los que aseguran se vulneraron derechos y se cometieron crímenes de lesa humanidad. 18 pescadores de una embarcación desaparecieron cuando la base de Manta operaba en Ecuador. Ellos usaban cañones, se abrían a 2 kilómetros de distancia, lo cercaban a la tripulación y de ahí lo bombardeaban, aduciendo de que nosotros cargábamos droga. Si nosotros hubiéramos cargado droga, hasta el día de hoy tuviéramos preso. Ella perdió a su esposo, que era pescador. Ya pasaron 17 años y aún no obtiene justicia. La embarcación y los pescadores no aparecieron. Desde ese momento nuestra vida cambió y aquí seguimos en la lucha. Queremos justicia, queremos la verdad y queremos la reparación. Milton Garcés cuenta que en 1987, un desalojo violento en el que participaron integrantes de la fuerza pública, se produjo la muerte violenta de 2 personas. Las ráfagas de bala de la policía en su cuerpo, ver a mi padre caer en el suelo, porque la policía cargaba recortadas, cartucheras, repetidoras, y la policía nos disparaba con eso. Pero al compañero Vicente Calle le disparó un policía en la frente. Yo hasta ahora no puedo superar, y nosotros no podemos superar esos actos de horror. Fue en el gobierno de León Férez Cordero. Los ciudadanos afirman que el Estado debe reparar los crímenes de lesa humanidad. Vamos a seguir volviendo y vamos a seguir insistiendo para que esto no quede en el olvido y que volvamos a tener como este tipo de justicias que realmente necesitamos, no solo las víctimas, sino todo el país. Verónica Rivadeneira, Telediario. Los avances tecnológicos han generado un crecimiento de productos y servicios en línea, provocando un posible desempleo dentro de 15 años. Andrés Oppenheimer nos lleva a comprender la época de la transformación. En torno a su libro Sálvese quien pueda, ¿está el Ecuador preparado para la nueva era? Un diálogo con varios invitados para analizar el futuro tecnológico del país. Este domingo, a las 18 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga, me quedé sin minutos, llámame tú. Con este plan me puedo descargar todos los videos que me envían por WhatsApp y no me pierdo ni un meme. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos. Autorización número 0347, CNE, Elecciones Seccionales 2019. Yo voy a votar por un prefecto que venga y nos escuche siempre. Capi Zapata, prefecto. Nosotros como jóvenes necesitamos apoyo para surgir con nuestros emprendimientos. Es tiempo de progresar. Vota todo 12-20-61. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Somos un país que participa con comunidades activas y organizadas, con gente comprometida que escucha, analiza, decide. Somos un país que escoge su destino con responsabilidad y libertad plena. El Consejo Nacional Electoral presenta un programa que explora las posibilidades de las elecciones seccionales 2019.
No te pierdas Decisión en Democracia. Hoy 22 horas. CNE, confianza y participación en democracia. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Pichincha, provincia de Manabí, se instalarán 97 juntas electorales para que 29.921 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Pichincha, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Según estimaciones del Consejo Cantonal de Cuenca, el costo real de la tarifa del tranvía podría superar los 90 centavos de dólar. La población no está de acuerdo con ese costo, por tanto, desde el municipio se analiza un subsidio. Son datos que llegan a cuentagotas, dice el concejal Carlos Orellana, que el Consejo Cantonal no conoce aún la cifra real del costo operativo del tranvía, que podría ser de 11 millones de dólares anuales. Si no conocemos exactamente cuál es el costo operativo del proyecto tranvía, difícilmente podemos hablar de una tarifa técnica. Y esa es su preocupación, pues la tarifa real del pasaje podría superar los 90 centavos de dólar. Algo con lo que la población no está de acuerdo. Yo creo que el ciudadano común de a pie, el cuencano, no creo que esté en la capacidad como para poder pagar una cantidad de entre 85 y 90 centavos. No sería pues como hablar de 50 centavos, 45, con 30 yo creo que estaría bien. En promedio yo creo que de 30 a 50 centavos sería lo correcto. En el municipio se discute un subsidio de alrededor de 5 millones de dólares anuales. Con eso se podría determinar una tarifa de 35 centavos. Es un tema que no debe asustar a los cuencanos. En el mundo entero el transporte público masivo es subsidiado. La demanda de pasajeros proyectada es de 41,000 usuarios por día. César Tacurí Vintimilla, Telediario. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales. Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el cantón Mocache, provincia de Los Ríos, se instalarán 83 juntas electorales para que 28.158 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Mocache, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Hogares, barrios y espacios públicos seguros. Con Paco Alcalde. Ciudad limpia, bonita y ordenada. Con Paco Alcalde. Transporte respetuoso, eficiente y con vías en buen estado. Con Paco Alcalde. Más turismo y más empleo. Paco Alcalde, Capi Zapata Prefecto. Un nuevo asalto cobra otra víctima fatal. Los índices de desempleo, la basura de la ciudad está en todas las esquinas. Entre todos y trabajando unidos, podemos cambiar esta realidad. Para concejales Distrito Centro, vota todo 12, Izquierda Democrática. Paco Alcalde, Capi Zapata Prefecto, vota todo 12, Izquierda Democrática. Hoy, en Decisión en Democracia, conoceremos las propuestas de candidatos a la prefectura de Guayas. Contaremos con la presencia de Alfredo Adún, Luis Alvarado, Cecilia Calderón, Jorge Cedeño, Víctor Coloma, Pierina Correa, Leonardo Escobar, Johnny Jorge, Fernando León y Álvaro Lituma. Hoy, 22 horas, CNE, confianza y participación en democracia. Decisión en Democracia. Este 24 de marzo, en todo el país, elegiremos alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de las juntas parroquiales.
Además, a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, se instalarán 61 juntas electorales para que 20.753 votantes acudan a elegir un alcalde o alcaldesa y 5 concejalías. Montalvo, tú eliges, tú decides, tú cuentas. 24 de marzo, elecciones seccionales Ecuador 2019. CNE, confianza y participación en democracia. Noticias internacionales. El Senado de los Estados Unidos votó este jueves a favor de una resolución en contra de la emergencia nacional que decretó el presidente Donald Trump el pasado 15 de febrero para financiar el muro fronterizo que ofreció en su campaña. La sorpresiva decisión de la Cámara Alta de mayoría republicana provocó la inmediata reacción del primer mandatario, quien anunció en su cuenta de Twitter que vetará la resolución del Poder Legislativo. Luego de que el Parlamento británico rechazara el celebrar un segundo referéndum respecto al llamado Brexit, el gobierno de Reino Unido decidió pedir a la Unión Europea que retire la fecha de salida del país del bloque fijada para el 29 de marzo. El propósito es tratar de consensuar con el legislativo una hoja de ruta tras el contundente rechazo del plan gubernamental propuesto por la primera ministra Theresa May. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a funcionarios allegados a Nicolás Maduro. Además, en Lagos, Nigeria, siguen los trabajos de rescate en la escuela primaria que se derrumbó el miércoles. Más en el siguiente resumen. Al menos 4 personas murieron y 28 quedaron heridas en el derrumbe de un puente para peatones que da acceso a una estación de tren en la ciudad de Bombay, en India. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos mientras las autoridades acordonaban la zona. El primer ministro indio afirmó estar profundamente afectado por el accidente y aseguró que está prestando toda la ayuda posible a los afectados. Según un informe de 2018 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, en América Latina se concentran las ciudades más peligrosas para vivir. Tijuana, en México, encabeza la lista de las urbes más violentas del mundo. Le siguen Acapulco, Caracas, Victoria y Ciudad Juárez. Decenas de los niños que asistían a la escuela que se derrumbó este miércoles en Lagos, Nigeria, siguen enterrados bajo los escombros, según presumen las autoridades. Por ello, las labores de los equipos de rescate no se detienen. Un trabajador de la Cruz Roja del país africano comentó que no se puede determinar el número exacto de víctimas y precisó que hasta el momento se logró rescatar a 34 personas. El gobierno de los Estados Unidos informó este jueves que revocó las visas de otras 340 personas allegadas al presidente venezolano Nicolás Maduro y no descartó que la lista siga en aumento. Entre las personas afectadas por la medida se encuentran 107 exdiplomáticos y sus familiares. Fernanda Vera, Tele. También gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mañana regresaremos con más noticias muy temprano, 6 de la mañana, con noticias y entrevistas para todos ustedes. Feliz noche. Este es un mensaje solicitado por la Secretaría General